Luego, cuando yo subo, que se abre la puerta, ese ascensor te llevaba directamente al lugar. O sea, tú no era que te montabas en el ascensor, tenías que caminar por un pasillo. No, cuando se abre el ascensor, yo estaba en una parte muy alta de ese edificio. Eso tenía unas panorámicas increíbles. Yo entré, había un sofá, recuerdo. Había unos tíos parados como en fila y yo entré, y había una persona, pelo blanco, mayor, súper bien vestido de traje, que me dijo, perdón, yo saludé, le dijo, y dijo, buenas, saluden al señor Máximo. No recuerdo bien si este era mi nombre en ese momento. Saluden al señor Máximo, él es mi colega, él trabaja conmigo en la empresa. Todo el mundo me hizo reverencia como que si yo era un príncipe, un rey, una cosa increíble. Porque yo les digo que esto cambió eh, eh, mi forma de ver las cosas. Esto trajo consigo algo que yo no sabía que existía dentro de mi persona, esta experiencia. Y este señor me dice, me invita a sentarme con él. De hecho, el sofá era un sofá muy lujoso y él estaba sentado y solamente entraba otra persona y era yo. Al momento de yo sentarme, Chiwis, él le dice a uno de las personas, que a todas esas personas que estaban parados, ¿verdad? Por donde yo paso y ellos me abren como que espacio para que yo pasase. Bueno, luego él viene y me dice, usted está cómodo, Máximo. Si quiere puede retirarse los zapatos. Y llamó a uno y viene uno, me quita los zapatos, luego me levanta los pies, no, me pregunta él, ¿y quieres reposar los pies? Algo así me dice. Y entonces viene esa misma persona que me quita los zapatos, lo pone al lado, se coloca ahí y me coge el otro y me pone los pies arriba de él. Y comenzamos a hablar. Luego a él le descalzan también y él pone a otra persona de esa misma manera y monta los pies. Yo decía, ¿qué es esto? Yo estaba impactado. Yo en mi papel, pero se me notaba que yo estaba un poco nervioso. Pero entre los nervios y la cosa, yo no sabía qué iba a suceder porque había muchísimas personas vestidas con un traje, todos iguales, como el chofer, como el que me abrió la puerta, como todos los que estaban arriba. Todos llevaban como que un traje totalmente idéntico con la misma camisa, los mismos zapatos, pero eran trajes de lujo. Eran trajes que se notaban que no eran trajes económicos. Y el señor iba vestido espectacular. El señor estaba vestido espectacular. Y yo estaba como que esto no me puede estar pasando, o sea, esto es irreal, ¿sabes? Entonces, Chiwis, continúo en el próximo video. Bueno, Chiwis, continúo. Yo me sentía sumamente incómodo por varios factores. Primero, eso para mí era totalmente irreal. O sea, yo pensaba, o sea, muchísimas cosas pasaban por mi cabeza. Segundo, yo no sabía cómo comportarme. Aunque él me explicó un poco, o sea, él me hacía sentir como que si yo formaba parte, no sé, de un grupo de personas millonarias, y de hecho él me hacía preguntas como que, ¿cómo va lo de Portugal? ¿Cómo va lo de Luxemburgo? Por decirle. Y yo respondía, bien, vamos muy bien, y ya está, porque yo no sabía cómo introducirme bien en el papel, porque era algo totalmente nuevo para mí. También es muy importante que les explique que todas estas personas que estaban allí nunca nos miraban a la cara. Esas personas estaban así, siempre estaban así, nunca nos miraban. Yo las únicas personas que le miré a la cara fue al chico que me fue a buscar, que era como su chofer el día anterior para comprarme el traje y las cosas, y a ese mismo chico lo vi el otro día que me fue a recoger, y al chico que me abrió la puerta y que me recibió y me subió hasta donde él estaba. Pero de hecho, a los demás yo nunca les vi la cara, ellos nunca nos veían, o sea, sí les veía la cara, pero no les veía los ojos, ellos no nos miraban a los ojos, ellos siempre estaban así, con la cabeza hacia abajo. Entonces él se da cuenta de mi incomodidad y él me dice que si quiere que nos quedemos solos por un momento, que él debe decirme algo que ellos no pueden escuchar, algo de negocio supuestamente. Él le dice a uno de los chicos que venga y le colocan unas cositas aquí y de paso unas cosas así que le tapaban los oídos a los dos chicos que estaban haciendo como
mesón para nosotros tener los pies sobre ellos. Y todos los demás se retiran hacia un lado, había una puerta y se van hacia allá. Nosotros estábamos, yo entré, se abrió el ascensor automáticamente, estaba dentro de ese lugar, o sea, el ascensor llegaba allí, estaba el sofá aquí, estaba una mesa como que muy retirada de nosotros, pequeñita, donde habían como unas teteritas, unas cosas, y estaban unas panorámicas que yo podía ver, pero se notaba que había un lugar hacia allá. Y hacia el otro lado estaban dos puertas, pero alejadas de nosotros. Eso era como que muy grande. Entonces ellos abrieron una de esas puertas y se retiraron todos hacia allá. Cuando ellos se retiran, él me dice, coge un sobre que tenía y me lo da. Y me dice, y me habla en silencio, y me habla en silencio. Me dice, tú eres tan, me explico como que tú eres tan importante como yo. Todo lo que tú desees, ellos lo van a hacer. Todo lo que tú quieras, tú le puedes pedir todo, tú puedes pedir chocolate, té, tú puedes pedirle café, nos pueden servir unos coñac, porque los recuerdo que me describió un coñac y todo, y comenzó a hablarme de eso. Y todo lo demás, no te asustes. Entonces me da el sobre y me dice, ábrelo. Y yo, o sea, como que lo medio geo y veo que hay dinero en el sobre y yo lo cierro. Yo le dije, no, como que no hace falta, ¿sabes? Y me dice, tienes que estar tranquilo, tienes que estar relajado porque ellos están aquí para servirte. Chiwis, continúo en el próximo video, Chiwis. Bueno, Chiwis, continúo. Entonces, este señor viene y me da ese sobre, ¿verdad? Yo automáticamente logié y vi que había dinero, porque yo no reviso y no llego a contar ni nada, porque el día anterior os recuerdo que cuando me llevan a comprar el traje y todo lo demás, este tío pasó conmigo casi 4 o 5 horas y me pagaron muy bien, y de paso me compraron semejante saco, semejante traje con todo lo que ameritaba ponerse el traje, ¿no? Entonces, yo continuaba nervioso, yo no entendía. Cuando él me explica todo esto, que ellos estaban ahí para servirme, que todas esas personas estaban ahí para servirme, que yo podía hacer o decir o pedir lo que yo quisiese, pues a mí eso me sorprendió porque era la primera vez que estaba pasando por algo así, y más trabajando con los perritos calientes, con la chapa. Este señor era un señor también, que no lo he dicho, muy guapo, sumamente elegante. Era un señor que hablaba impresionante. Entonces, este señor me dice, si ya te sientes mejor, otra cosa que quiero acotar, yo estoy sumamente seguro que todas esas personas que estaban ahí sabían perfectamente que yo trabajaba con las chapas y los perros calientes, pero a ellos les tocaba hacer su papel y cumplir su rol porque eran empleados de este señor, ¿sabes? Y tratarme a mí como un señor también, como una persona adinerada. Entonces, ¿qué ocurre y qué pasa cuando ya hemos terminado de hablar? Que nos quedamos un poco más tranquilos, que yo me quedo un poco más tranquilo, yo, porque él estaba en su papel, en su mundo, en lo que le gustaba, pues. Entonces, él le dice a las personas que pueden pasar, no me acuerdo el nombre, pero él llamaba siempre a uno, y ese como que le avisaba a todos los demás. Y al que él llamaba siempre fue el que me fue a buscar, al que hizo de chofer, al que me llevó a comprar el traje, a ese él llamaba, que era un... Vamos, súper guapo ese tío, súper guapo, alto, así, grande, un tío así que parecía, no sé, del FBI, de esas películas que salen en el FBI, que uno ve esas películas, hace un tío impresionante. Y entonces este hizo que todos los demás regresasen y le quitan esas cosas que le habían colocado a los dos donde nosotros teníamos los pies apoyados descansando, y también le sacaron las cositas de los oídos. Y allí comenzó todo a darse poco a poco. ¿De qué forma? Primero me preguntaron a mí que si yo quería, que si me apetecía té o me apetecía café. Yo decidí por un café. Me lo preparan, me lo traían, el tipo cogía como con un pañito y se me acercaba, y era él quien me daba a mí, me acercaba la taza, me daba y me limpiaba. Y, por ejemplo, él me preguntaba, por ejemplo, ¿queréis chocolate? ¿Queréis un poco de chocolate? Sí, pues continúo en el próximo video.